¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a profundizar un poco más en cuanto al tema de los quantifiers. ¿Cómo es que vamos a ahondar un poco más en ese tema? Bueno, la razón es que vamos a ver cuáles son los sustantivos contables. Y entonces, posteriormente vamos a tener también la clase de los no contables, pero hoy nos vamos a enfocar en los sustantivos contables. Entonces, para empezar, como les dije anteriormente, los sustantivos en inglés, igual que en cualquier otro idioma, son aquellas palabras que nombran a todas las cosas que existen, ya sea que nosotros las veamos o que no las veamos, o incluso aunque no les sepamos el nombre, esas cosas existen y van a tener un nombre tarde o temprano. Entonces yo no puedo ver el aire, sin embargo sé que existe, y entonces el aire es un sustantivo. Obviamente es no contable. Luego tenemos, por ejemplo, sentimientos. Yo no puedo ver el odio, no puedo ver el amor, puedo ver cómo se manifiesta, pero no lo puedo ver en sí, no puedo saber de qué color es. Obviamente en el mundo comercial dicen el amor es rosado y cosas como esas, o rojo, pero en la realidad yo no puedo verlo, pero sí puedo saber dónde existe, y entonces todos esos son sustantivos. Y entonces, así como yo veo una roca, veo una montaña, veo un carro, veo un niño, así puedo ver animales, puedo ver cosas hechas por el hombre, cosas hechas por la naturaleza, por Dios, y todo ello tiene, como dije al principio, un nombre. Ahora, nosotros subdividimos todos los sustantivos contables, los vamos a subdividir en 7. Primero vamos a hablar acerca de los que son propios. Cuando decimos proper noun, lo que estamos diciendo es aquellos sustantivos que se refieren a una persona específica. Entonces, todo lo que es proper noun significa que lleva el nombre de una persona. Por ejemplo, John es un nombre, y entonces ya es cualquier persona, ya no es un hombre o es un niño o es un joven, sino ya es John. Obviamente, si yo le pongo el apellido, ya va a ser mucho más específico. Cuando hablamos de proper nouns, también vamos a hablar acerca de marcas. Todas las marcas que existen y que van a existir, obviamente van a ser únicas. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Honda es una marca, y entonces es un nombre propio. ¿Okay? Si yo lo escribo, lo debo de escribir con mayúsculas, así como escribo los nombres propios de las personas. ¿Okay? Entonces no es lo mismo decir un carro que un carro Honda. Entonces Honda, como es nombre propio, entra en esta categoría de aquellos sustantivos que son contables y que a la vez son propios. ¿Okay? Luego pasamos a algo que es propio, a algo que es común. Aquellos sustantivos comunes son los que hay por miles o por cientos. Entonces hablemos de, por ejemplo, mesas, table. ¿Cuántas mesas no hay? ¿Cuántas mesas no se han hecho? ¿Cuántas mesas no se harán en el futuro? Son muchísimas. Entonces yo lo puedo decir en plural o lo puedo decir en singular, ¿verdad? Porque son comunes. De igual forma yo puedo hablar de sillas o de silla. Podría hablar de algún animal, por ejemplo, the bird, un oso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas aquellas cosas que son comunes, nosotros les llamamos comunes por el hecho de que hay muchísimas y que no tienen un nombre propio o específico. Cuando se les asigna un nombre propio, entonces dejan de ser comunes y pasan al grupo de los propios. Luego tenemos el tercer grupo. El tercer grupo es de los sustantivos abstractos. Aquí es donde entran todos aquellos sentimientos que nosotros tenemos o sentimos, por ejemplo, el amor, también el odio, también hay aquellas cosas que no vemos, por ejemplo, la inteligencia. Nosotros no vemos la inteligencia, pero ahí está. ¿Okay? Y así podemos ir dándole bastante lógica a aquellas cosas que son abstractas, aquellas cosas que no vemos,
y sin embargo existen. Luego tenemos un cuarto grupo, que es el grupo de los concrete nouns. Los concrete nouns pareciera que es algo redundante, y de hecho lo es, porque si nos ponemos a pensar que es un sustantivo concreto, el sustantivo concreto es todo aquel sustantivo que yo lo puedo ver y tocar. Entonces, es concreto. ¿Por qué? Porque yo lo puedo ver o lo puedo tocar, y entonces de esa forma se convierte en concreto. Entonces podemos decir que todos los que son comunes van a ser parte también del concreto. ¿Por qué? Porque pertenecen a lo mismo. Yo puedo tocar, puedo ver las sillas, las mesas, a los animales, yo los puedo ver, los puedo tocar, entonces son concretos. Entonces aquí puede entrar el grupo de animales, cosas, cualquier cosa que ustedes se imaginan y que pueden ver y tocar, serían concretos. ¿Okay? Obviamente aquí no pueden tocar la inteligencia, no pueden tocar el odio ni el amor, porque no entran en este grupo. O sea que estos dos sí son totalmente antónimos unos con otros, pero estos sí son sinónimos con los comunes. Ok, luego tenemos el grupo de los colectivos. Cuando hablamos acerca de sustantivos colectivos, son todos aquellos sustantivos que me indican grupo. Entonces, hay muchas formas de expresar ideas cuando representan un grupo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de familia, eso representa a un grupo. A un grupo compuesto por padre, madre e hijos. Obviamente pueden haber más, no solamente esos miembros. También podemos hablar acerca de, por ejemplo, rebaños. En este caso, un rebaño de ovejas. Hay rebaños de cerdos, hay muchas agrupaciones de animales. Entonces, cada agrupación de animal muchas veces tienen nombres diferentes. Entonces, tenemos familia, representa a un grupo. Flock representa a un grupo de ovejas o de animales lanudos. Luego también tenemos otro grupo, por ejemplo, school. School representa a un grupo que lo integran los estudiantes, los catedráticos, personal administrativo, docente, mantenimiento y en fin, todo eso es algo colectivo. Y entonces hay muchísimos sustantivos que son colectivos y que nosotros tenemos que ir aprendiendo para poder distinguirlos y luego saber qué cuantificador le vamos a usar. Ok, luego tenemos los que estamos viendo anteriormente, contables y los no contables. Entonces, este grupo 6 es el que estamos viendo ahorita, todas aquellas cosas que nosotros podemos contar. Entonces, todo lo que es contable, podríamos decir que estaría en los comunes y en los concretos, todo lo que podemos ver y tocar. Incluso, nosotros podemos contar las nubes. A veces pensamos, una nube no la podemos ver y no la podemos contar o no la podemos distinguir, pero si la podemos formar plural, entonces sí la podemos contar. ¿Okay? Por eso decimos, hay una nube, podemos usar el artículo indefinido, o decimos, hay muchas nubes, o no hay nubes. Entonces sí podemos formar plural y sí podemos usar artículo indefinido. Entonces, todo lo que es contable son aquellas cosas que nosotros podemos contar de una u otra forma y que pueden pertenecer a cualquiera de estos. Si ustedes se dan cuenta, un nombre propio. Por ejemplo, es cierto que hay muchas personas que se llaman John, pero por lo general no decimos los Juanes. No los decimos así, porque parte de la característica que tienen los sustantivos propios es de que son uno, no son plurales. ¿Okay? Entonces, pero sí podemos decir todo aquello que es contable, nubes, podemos contar niños, por ejemplo, podemos contar los buses, cualquier cosa que nosotros podamos ver y podamos contar, eso va a ser contable. ¿Okay? Y por último vamos a tener aquellos que son los no contables. Esto lo vamos a ver de una forma bastante rápida,
porque después tendremos una clase específica para los no contables. Entonces, todo lo que es no contable, por ejemplo, en inglés, todas aquellas cosas que son líquidas, por ejemplo, como el agua no es contable porque es un líquido. No podríamos contar tampoco la leche, milk, no la podríamos contar. También no podríamos contar la comida. Esto, en español tenemos muchos problemas con comida porque manejamos la palabra comidas, pero para ellos es food. Ok, y también tenemos muchísimas otras palabras, por ejemplo, furniture. Esta es una palabra que en español nosotros la usamos constantemente, muebles, pero en inglés furniture es no contable, y entonces tenemos que usar cuantificadores que me permiten usar esa palabra furniture, porque de lo contrario la vamos a usar mal. No podemos decir furniture porque no funciona de esa forma. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el propósito de tener 6 o 7 grupos de sustantivos contables? La única idea es poder expandir un poco más nuestro conocimiento y poder detectar fácilmente cuáles son aquellos sustantivos, de dónde provienen y cómo podemos diferenciarlos unos de otros. Cuando un nombre propio pertenece a los propios, cuando los comunes, cuando algo va a ser abstracto, cuando algo es concreto, cuando es colectivo o contable o no contable. Y entonces simplemente es para que manejemos mejor nuestro vocabulario, lo podamos diferenciar y pudiéramos hablar en dado caso de una forma mejor en cuanto a cada uno de los sustantivos que vamos aprendiendo día a día.